El oficial revisó la hora antes de abrir la puerta. Eran las 3:17 de la madrugada. La mujer estaba del otro lado del acceso de ambulancias. No llevaba cubrebocas, ni identificación, ni pulsera de paciente. Tenía sangre seca en la frente y sostenía una bolsa negra contra el pecho. «¿Por dónde puedo salir?», preguntó. El policía le indicó que esperara mientras localizaba al personal responsable. No podía permitir que una paciente abandonara el hospital sin saber de qué área venía. La mujer miró hacia el pasillo. «Todavía no he entrado». El oficial pensó que estaba confundida por el golpe. 12 minutos después, llegó una ambulancia. Cuando abrieron las puertas traseras, bajaron a una mujer inconsciente. Era ella. Llevaba la misma ropa, y junto a la camilla venía la misma bolsa negra. Los hospitales tienen una manera particular de medir el tiempo. No importa si afuera son las 3 de la tarde o las 3 de la mañana. Adentro siempre hay alguien esperando un resultado, recorriendo un pasillo, preguntando por un médico o contando las horas para terminar su turno. Casi todo queda registrado: el ingreso de un paciente, la cama que ocupa, los estudios que se le realizan, la hora en que sale. Por eso resulta extraño cuando alguien aparece dentro de un hospital y no existe constancia de que haya llegado. En las historias de esta noche, escucharemos a una mujer que recuerda haber compartido habitación con una paciente que nunca estuvo internada. Un médico que recibió ayuda de un hombre al que ya no podían ayudar. Una trabajadora administrativa que entregó un alta hospitalaria con varias décadas de retraso. Un elemento de la policía bancaria e industrial que vio salir a una paciente antes de que llegara siquiera la ambulancia que la transportaba. Y cerraremos con una enfermera del Hospital Juárez de México que durante años recibió llamadas provenientes de una extensión que ya no existía. Los hospitales mencionados en este episodio forman parte de la historia de las ciudades donde se encuentran, pero lo que ocurrió dentro de ellos pertenece a la memoria de quienes estuvieron ahí. Esta noche no hablaremos solamente de los que murieron en un hospital, hablaremos de quienes, por alguna razón, nunca terminaron de salir. Aprovechamos este momento para darles las gracias por su preferencia, por seguirnos, por dejar sus likes, por comentar en nuestros videos. Y los queremos alentar a que sigamos así. Ahora ya llevamos 2 contenidos a la semana y queremos seguir creciendo. Gracias por su apoyo. Si aún no se suscriben, los invitamos a que lo hagan y a que activen las notificaciones para saber cuando hay episodio nuevo. Recuerden que si tienen una historia pueden enviarla al correo historias.bajafrecuencia@gmail.com. Y también pueden seguirme en mis redes personales si así lo quieren. En Instagram me encuentran como danosorio_ y en TikTok y en Facebook me pueden buscar como Dan Osorio Oficial con doble O. Muchas gracias. Esto es Baja Frecuencia. Comenzamos. La mujer de la cama vacía. Enviada por Fernanda desde Ecatepec, Estado de México. Hola Dan y equipo de Baja Frecuencia y toda la comunidad frecuente. Los escucho desde hace algunos meses. Normalmente pongo el programa mientras preparo la comida o cuando estoy haciendo limpieza, aunque luego termino volteando hacia los cuartos cada vez que escucho un ruido. Nunca pensé mandar una historia porque no soy una persona que tenga muchas experiencias. En realidad, solamente me ha pasado una. Fue cuando nació mi hija. En febrero de 2008 me internaron en el Hospital de Gineco-Obstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza, al que muchos conocemos simplemente como Gineco 3. Mi embarazo necesitaba vigilancia porque durante las últimas semanas había comenzado a tener problemas con la presión. No quiero entrar en detalles médicos porque ya no los recuerdo bien, pero los doctores decidieron realizarme una cesárea. Mi hija nació bien, afortunadamente. A mí me costó más trabajo recuperarme. Tardé bastante en reponerme de la anestesia. Tenía náuseas, dolor de cabeza y momentos en los que no podía mantener los ojos abiertos. Después de pasar por recuperación, me mandaron a una sala compartida. No recuerdo el número del piso ni de la cama. Han pasado tantos años. Y prefiero decir que no me acuerdo antes que inventarlo. Lo que sí tengo presente es que había varias camas separadas por cortinas. Mi hija estaba en observación. Los médicos me explicaron que no parecía haber nada grave, pero querían revisarla unas horas más. Yo entendí, aunque cualquier minuto sin ella me parecía demasiado. Mi esposo solamente podía entrar en el horario permitido, así que el resto del tiempo yo estaba sola. Frente a mi cama había otra, separada por una cortina, clara. Durante las primeras horas la cortina permanecía cerrada. Ya por la noche, escuché a una mujer decir: ¿Tampoco te han traído el tuyo? Abrí los ojos.
La cortina se movió un poco y vi la silueta de una mujer acostada en la cama de enfrente. Tendría unos 30 y tantos años, tal vez. Se veía que llevaba una bata de hospital y el cabello recogido. Después vi su rostro. Se veía hinchado, como cuando alguien ha llorado mucho tiempo. No, le respondí. Me dijeron que la están revisando. Al mío también, me dijo. Pensé que se refería a su bebé. La mujer me dijo que se llamaba Claudia. Platicamos un poco. Ella me preguntó de dónde era, si era mi primera hija y cuánto había durado mi embarazo. Ella me contó que vivía por Tlalnepantla y que su esposo estaba afuera esperando noticias. Me pidió que cuando entrara mi esposo le dijera que por favor buscara a un hombre llamado Julián. Yo acepté. La forma en que hablaba era normal, pero nunca se levantaba. Incluso cuando le ofrecí acercarle agua, respondió que no podía tomarla. Tenía las manos cruzadas sobre el abdomen y casi no cambiaba de posición. Poco después apagaron algunas de las luces. Yo traté de dormir, pero el dolor de cabeza y de vientre aumentó. Claudia volvió a hablarme. «¿No te duermas todavía?», le pregunté por qué. «Te ves muy pálida». Le dije que seguramente era por el cansancio. «Háblale a la enfermera», insistió. A un lado de mi cama había un botón para llamar al personal. Yo no quería presionarlo por algo que consideraba una molestia menor, pero Claudia comenzó a mover la cortina. «Llámala, ándale». No gritó, pero cambió el tono. Parecía realmente preocupada por mí, así que le hice caso. Una enfermera entró y le expliqué que me dolía mucho la cabeza y que estaba comenzando a ver puntos brillantes. Me tomó la presión, salió rápido y regresó acompañada por otra persona. Me administraron medicamentos y se quedaron revisándome un rato. La presión me había vuelto a subir y necesitaban mantenerme vigilada. Cuando todo se tranquilizó, volteé hacia la cama de enfrente. La cortina estaba cerrada. «Gracias», le dije. Claudia no me respondió. Supuse que tal vez se había quedado dormida. Horas después me dejaron ver a mi hija, un momento antes de llevársela otra vez. Yo ya estaba más tranquila. Antes de que amaneciera, escuché llorar a Claudia. Trataba de hacerlo sin despertar a las demás. Le pregunté si se encontraba bien. «No me lo trajeron», respondió. Quise decirle que tuviera paciencia, pero me interrumpió. «Diles que no lo dejen solo». Me quedé callada. No supe qué responder. Un rato después me dormí. Cuando desperté, ya había luz en la sala. La cortina de enfrente estaba abierta y la cama estaba vacía. No había sábanas usadas, ropa ni objetos personales. Pensé que se habían llevado a Claudia a algún estudio. Cuando entró una enfermera, le pregunté a qué hora regresaría la paciente de enfrente. Me vio extrañada y me dijo: «Ahí no tenemos ninguna paciente». Le expliqué que había hablado con ella durante la noche. Le dije su nombre y que acababa de dar a luz. La enfermera respondió que esa cama no estaba asignada porque tenía un problema en una conexión. Pregunté si había una paciente con ese nombre cuyo esposo se llamara Julián, pero me explicó que no podía darme información de otras personas. Más tarde entró mi esposo. Lo primero que hice fue preguntarle si había encontrado a Julián. No sabía de quién le hablaba. Le recordé a la mujer de enfrente. «Fer, ahí no había nadie», me dijo. Él insistió en que durante la visita anterior la cama estaba vacía. Incluso había dejado ahí una bolsa con ropa. Discutimos un poco. Yo estaba medicada y agotada y preocupada, así que mi esposo creyó que había sido una reacción a la anestesia. Tenía sentido. Lo habría dejado así, de no ser por una fotografía. Mi esposo había tomado varias fotos con una cámara digital desde la entrada de la sala. Semanas después, cuando revisamos las imágenes en la computadora, encontramos una movida. Yo aparecía acostada. Detrás de mí se alcanzaba a ver parte de la cama de enfrente y había una mujer sentada. No se distinguía su rostro porque la cortina la cubría, pero debajo de la tela se veían sus piernas. Tenía los pies descalzos. La foto fue tomada horas antes de que yo hablara con Claudia. Tal vez soñé casi toda esa conversación. Lo único que no puedo ignorar es que ella insistió en que llamara a la enfermera. De no haber sido por eso, quizá mi presión habría seguido aumentando mientras yo dormía y hubiera complicaciones peores. Durante años pensé que aquella mujer quería ayudarme. Ahora tengo una duda. Claudia nunca preguntó si mi hija era niña o niño. Tampoco me pidió que cuidara de mí. Lo único que repitió antes de desaparecer fue: «Diles que no lo dejen solo». A veces pienso que no estaba hablando de mi bebé. Estaba hablando del suyo. Gracias por leerme, Dan. Un abrazo para todos los bajo frecuentes. Fernanda puede tener razón. Después de una cirugía, el cansancio, los medicamentos y la preocupación pueden provocar recuerdos confusos.
Una conversación escuchada desde otra cama pudo integrarse a un sueño. Pero aquella mujer le pidió que llamara a la enfermera en el momento exacto. No intentó acercarse a su hija ni asustarla. Solamente necesitaba que alguien escuchara que su propio bebé seguía solo. Nuestra siguiente historia también nos habla de una persona que parecía conocer bien los pasillos de un hospital. La diferencia es que quien nos escribe no era un paciente, era médico. Y el hombre que lo condujo por los pabellones llevaba varios minutos muerto. El paciente que me enseñó el camino. Enviada por un médico desde Puebla. ¿Qué tal, Dan? Voy a omitir mi nombre y la especialidad en la que me dedico porque trabajo con personas que podrían identificarme por los detalles. Escucho baja frecuencia cuando conduzco. Me gusta que permitas que cada persona cuente su experiencia sin obligarla a aceptar una explicación determinada. La mía ocurrió mientras realizaba una etapa de mi formación médica en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, entre 2012 y 2014. El Hospital General es enorme. Buena parte de su estructura se desarrolló mediante pabellones y áreas que fueron cambiando con el tiempo. Hay corredores, patios y construcciones de épocas distintas. Cuando eres nuevo, puedes tardar días en aprenderte las rutas. La noche de esta historia estaba cubriendo un turno particularmente pesado. Llevaba horas revisando pacientes y buscando resultados de laboratorio. Aclaro esto porque el cansancio siempre es una explicación posible para lo que vi. Cerca de la 1 de la mañana salí de un área de hospitalización. Mientras cruzaba uno de los pasillos exteriores, vi a un hombre sentado en una banca. Llevaba ropa hospitalaria debajo de su suéter café. Tenía calcetines, pero no zapatos. En la muñeca derecha se alcanzaba a ver una pulsera de identificación. Pensé que había salido de su cama sin autorización, así que me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. «Estoy buscando a mi hija», respondió. Le pedí su nombre. Me dio solamente el apellido. Carrasco. Dijo que llevaba mucho tiempo esperando y que nadie le explicaba dónde debía ir. Le pregunté de qué servicio venía y señaló hacia atrás. En esa dirección solo había otro pasillo. El señor parecía orientado, pero le costaba respirar y se veía muy cansado. Le dije que no podía permanecer ahí descalzo y que debíamos regresar a su cama. «¿Usted sabe por dónde?», me contestó. Le pedí ver su pulsera para identificar el servicio, pero estaba húmeda y la tinta se había corrido. El hombre se puso de pie y caminó en dirección contraria. Le avisé que no era por ahí, pero no se detuvo. Comencé a seguirlo. Cada vez que yo reducía la distancia, él doblaba en otro corredor. Llegamos a una sección que yo conocía poco, con puertas de servicio y un pasillo que comunicaba con otro pabellón. El señor se detuvo frente a una habitación. «Aquí está», dijo. La puerta estaba entreabierta. Adentro había una paciente acostada. No había la hija que el hombre aseguraba estar buscando. Me giré para preguntar qué quería decir, pero el pasillo ya estaba vacío. No lo encontré en ninguna dirección. Antes de salir a buscarlo, escuché a la mujer de la habitación. Respiraba con mucha dificultad. Entré, traté de despertarla y al ver que no respondía correctamente, pedí apoyo. El personal comenzó a trabajar con ella. La paciente respondió al manejo médico. Poco después, una enfermera me preguntó cómo había sabido que ella se encontraba mal. Le conté que un paciente me había llevado hasta ahí. «¿Cuál paciente?», me dijo. Le escribí al señor. La enfermera dejó de escribir y me pidió que la acompañara. Caminamos hasta otra zona del servicio. En una cama había un hombre cubierto hasta el pecho con una sábana. Era el señor Carrasco. Lo reconocí por el suéter café que estaba doblado dentro de una bolsa transparente junto con sus pertenencias. Había fallecido poco tiempo antes. Para cuando yo lo vi sentado en la banca, ya habían terminado las maniobras correspondientes y estaban esperando completar algunos procedimientos administrativos. Su hija se encontraba abajo realizando los trámites. Ahí recordé lo primero que me había dicho. «Estoy buscando a mi hija». No conté la historia completa esa noche. Dije que había escuchado a la paciente respirar mal mientras pasaba por el corredor. Al día siguiente regresé a la banca. Desde ahí, no se veía la habitación de la mujer, ni era posible escucharla. El hombre había tomado un camino que yo no utilizaba normalmente, pero que llegaba de manera directa hasta esa cama. Parecía conocerlo perfectamente. Durante mucho tiempo me convencí de que había confundido a dos personas o que fue una alucinación por privación de sueño. El problema es que el señor respondió mis preguntas. Me mostró una pulsera y me condujo hasta una persona que necesitaba ayuda de inmediato. Hay una última parte que nunca le conté a mis compañeros. Cuando el hombre se levantó de la banca, me llamó por mi nombre.
Yo no llevaba puesta la bata y mi gafete estaba dentro de la bolsa del uniforme, cubierto por la chamarra. No había manera de que lo leyera. Sigo trabajando en medicina y no utilizo esta experiencia para convencer a nadie de que existen los fantasmas, pero desde esa noche, cuando un paciente asegura que alguien entró a su habitación o le dio una indicación, yo no lo contradigo de inmediato. Primero reviso. Muchas veces es confusión, otras es sueño y algunas veces encontramos algo que necesitaba atención urgente. Gracias por compartir mi historia, Dan. El señor Carrasco ya no pidió que lo salvaran. Para él ya era tarde. Utilizó el poco tiempo o la poca energía que le quedaba para conducir al médico hasta otra persona. Tal vez el cansancio unió algunos recuerdos. Sin embargo, en los hospitales, unos cuantos minutos pueden cambiarlo absolutamente todo. Nuestra siguiente historia no fue enviada por alguien del área médica. Su narradora trabajaba entre carpetas, formatos y sellos. Durante 3 noches, un hombre se presentó frente a la ventanilla del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. No pedía medicina. Necesitaba que alguien, por fin, autorizara su salida. El alta del señor Ledesma, enviada por Rocío desde Tlaquepaque, Jalisco. Buenas noches, Dan, y a toda la comunidad de baja frecuencia. Me llamo Rocío. A finales de los años 90 trabajé temporalmente en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Aquí muchos le decimos el viejo civil. Yo trabajaba en un área administrativa apoyando con expedientes y reportes. El edificio es muy antiguo, con corredores, patios y muros que llevan ahí muchísimo tiempo. Durante el día nunca me daba miedo, pero el problema empezaba cuando me tocaba quedarme después de mi horario para cerrar informes. A fin de mes, trabajábamos con carpetas gruesas, hojas y sellos. Una noche me quedé con una compañera llamada Patricia. Cerca de las 10, ella bajó a entregar unos documentos. Yo permanecí sola detrás de la ventanilla. Escuché que alguien golpeaba el vidrio. Del otro lado había un hombre mayor. Llevaba un pantalón claro, una camisa abierta y una bata colocada sobre los hombros. «Ya me dieron de alta», dijo. Le pregunté quién lo había enviado. «La señorita de arriba», le pedí su nombre completo. «Rubén Ledesma». Busqué el apellido en la lista, pero no apareció. Cuando le pregunté de qué servicio venía, me dio un número de sala que no reconocí. Pensé que estaba usando una denominación antigua. Le expliqué que no podíamos entregar una alta médica sin la documentación correspondiente y que debía regresar al servicio. El señor se molestó. Golpeó con un dedo el borde de la ventanilla y me dijo: «Siempre me dicen que regrese». Se veía muy cansado y noté que tenía una pequeña mancha de sangre seca en el cuello de la camisa. Tomé el teléfono para comunicarme con Trabajo Social. Cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Desde la ventanilla se veía buena parte del corredor, pero había desaparecido. Patricia regresó, buscamos el apellido juntas y no encontramos a ningún Rubén Ledesma. A la noche siguiente, a las 10:15, volvieron a golpear la ventanilla. Era el mismo hombre con la misma ropa. «Ya regresé», dijo. Me repitió el número de sala. Esta vez lo anoté. Le pedí que esperara y él negó con la cabeza. «Nada más póngame el sello». Me mostró una hoja doblada. Era un formato muy viejo, amarillento, sin firma de médico ni fecha legible. En la parte superior aparecía el nombre del hospital, pero el diseño no se parecía a lo que usábamos. Le dije que debía regresar con la persona que se lo había entregado. «Entonces mañana», contestó. Tomó el papel y se alejó caminando. Salí de inmediato al corredor, pero al llegar a la esquina le pregunté a un camillero y me dijo que no había visto a nadie con las características del señor Rubén Ledesma. Al día siguiente, investigué ese número de sala. Una trabajadora con más antigüedad me explicó que correspondía a una sección que ya no funcionaba así desde hacía muchos años. Fuimos al archivo histórico y vimos formatos muy parecidos a los que el hombre llevaba. Cuando le conté una parte de la historia, no se rió. Me recomendó que no recibiera documentos de personas sin acompañamiento, pero no me explicó más. La tercera noche llevé conmigo un rosario. A las 10, el señor Ledesma estaba frente a la ventanilla. Esta vez no llevaba la bata. Su camisa estaba más sucia y la mancha de sangre en el cuello era más grande. Colocó el papel sobre el vidrio. «Hoy sí me voy». Le repetí que no podía ayudarlo. «No quiero quedarme otra noche, por favor». Me quedé mirando el formato. Solo tenía escrito a mano Rubén Ledesma. Debajo había un espacio que decía motivo de egreso. El señor miraba hacia el pasillo como esperando a alguien. No sé por qué lo hice, pero tomé un sello de copias administrativas y lo puse en una esquina del documento. No era una alta válida, pero el hombre la recogió y sonrió. «Ya no me van a regresar», dijo.
Se guardó la hoja y caminó hacia el patio. Yo salí detrás de él, pero al llegar a la puerta ya no lo vi. A la mañana siguiente le conté todo a la compañera de archivo. Revisamos los libros de registro durante horas y por fin encontramos el apellido de Rubén Ledesma. Resulta que él había sido internado décadas antes de que yo naciera siquiera. El registro identificaba que había fallecido dentro del hospital. En el apartado de egreso decía que la documentación estaba incompleta. La trabajadora cerró el libro y me dijo: a veces eso es lo único que quieren. Nunca volvió a golpear la ventanilla. La última semana de mi contrato fui a devolver una carpeta al archivo. Abrí el archivo donde aparecía Rubén Ledesma y encontré una hoja doblada entre las páginas. Era el formato que yo había sellado. Ahora tenía una fecha de egreso, la misma noche en que el hombre dejó de regresar. Tal vez, después de escuchar historias del hospital, relacioné a un paciente desorientado con un hombre antiguo, pero desde entonces no me burlo de la burocracia. Imaginen pasar años enteros atrapado dentro de un hospital solamente porque nadie terminó de llenar un papel que decía que ya podían dejar de ir. Saludos a todos desde Jalisco. El señor Ledesma no necesitaba encontrar una puerta, necesitaba un sello. Parece absurdo pensar que una presencia deba obedecer procesos administrativos, aunque si alguien pasó sus últimos días sometido a horarios y formatos, quizá esa rutina fue lo último que entendió. En el siguiente relato, la persona no pidió permiso para abandonar el edificio. Simplemente apareció en la salida. El hombre que la vio estaba entrenado para controlar accesos y registrar incidentes, pero su bitácora no pudo explicar cómo una paciente salió por esa puerta 12 minutos antes de que la ambulancia la trajera. Todavía no he entrado. Enviada por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, desde la Ciudad de México. Hola, Dan. Trabajo en la Corporación de la Policía Bancaria e Industrial y prefiero mantener en reserva mi identidad y el sector al que pertenezco. En 2020 fui asignado a un servicio de vigilancia en el Hospital General Joco. Parte de nuestro trabajo consistía en controlar accesos y orientar a familiares. Era una época muy difícil. Trabajábamos bajo presión y de manera automática. En un turno nocturno yo me encontraba en un acceso utilizado para ambulancias a las 3:17 de la madrugada. Vi a una mujer detrás de la puerta. No la vi llegar. Solamente levanté la vista y ya estaba ahí. Tendría unos 25 años, con pantalón de mezclilla, blusa oscura y una chamarra ligera. Tenía sangre seca en la frente y abrazaba una bolsa negra contra su pecho. Le pregunté quién la había autorizado a estar ahí. ¿Por dónde puedo irme?, me dijo, viéndome sin entender. Le expliqué que no podía abandonar el hospital hasta que el personal confirmara su egreso. Ella volteó hacia el corredor, como si le preocupara que alguien viniera detrás. «Es que todavía no he entrado», me respondió. Pensé que estaba desorientada por el golpe. No llevaba pulsera, así que le pedí que se sentara, y no quiso. «Mi bolsa», dijo, «que no se la lleven». Anoté su primer nombre en mi libreta y solicité apoyo por radio para reportar a una paciente desorientada. Ella me preguntó si podía llamar a su mamá, señalando que su teléfono estaba dentro de la bolsa. Le pedí que me la entregara para buscar una identificación, pero dio un paso atrás. «No la abra usted». En ese momento me respondieron por radio pidiendo confirmar el área. Aparté la mirada unos segundos y cuando volví a verla, ya no estaba frente a la puerta. Entré y revisé el corredor, pero ya no había nadie. Pregunté a una trabajadora y me dijo que no la habían visto. Regresé hasta donde estaba y anoté lo ocurrido en mi libreta personal. A las 3:29 escuchamos la llegada de una ambulancia. Abrimos el acceso. Cuando abrieron las puertas traseras, vi a esa paciente, pero ahora en la camilla. Estaba inconsciente. Llevaba la misma blusa, el mismo pantalón y la misma herida en la frente. Y uno de los paramédicos sostenía una bolsa negra. Durante unos segundos me pasmó la duda. Pensé que la mujer del pasillo podía ser un familiar con ropa parecida. Luego vi su mano. Tenía un anillo ancho en el dedo medio. La mujer del acceso llevaba exactamente el mismo. Me acerqué al paramédico y le pregunté cuánto tiempo llevaba con ella tras recogerla de un accidente vehicular. Más de 20 minutos inconsciente desde que llegamos. Eso significaba que mientras yo hablaba con la mujer en la puerta, su cuerpo físico ya estaba dentro de la ambulancia. Entregaron la bolsa negra al personal de resguardo. Recordé lo que me había pedido, que no se la lleven. Horas después pregunté por su estado. Sobrevivió. Antes de terminar el servicio, le pedí al compañero de cámaras que verificara el acceso a las 3:17.
No le conté qué había visto. En el video aparezco yo mirando hacia la puerta. Se ve que hablo con alguien y doy un paso hacia el costado, pero frente a mí no hay ninguna mujer. Estoy solo. Extiendo la mano y luego volteo hacia el radio. 12 minutos más tarde aparece la ambulancia. Tiempo después, la paciente regresó a una cita médica, acompañada por una mujer mayor. La reconocí y me acerqué. Le pregunté si me recordaba. Dijo que no. Le expliqué que yo estaba de servicio esa noche. Antes de irse, pregunté por la bolsa negra. La señora mayor me contestó: ahí traía sus documentos. Fue lo único que recuperamos completo. La muchacha se quedó mirándome fijamente. Yo soñé con esta bolsa, me dijo, que la dejaba en una puerta. No quise decirle nada más. Estoy acostumbrado a buscar explicaciones concretas, Dan, pero sigo usando la misma libreta donde anoté su nombre 12 minutos antes de que llegara la ambulancia. Y ahora aún recuerdo perfectamente lo que me dijo justo antes de desaparecer. Todavía no he entrado, pero ya sé cómo voy a salir. Manténganse atentos, compañeros de guardia. Nunca está de más una sorpresa. La mujer sobrevivió. Eso descarta la explicación típica del espíritu de alguien recién fallecido. Durante los minutos en que permaneció inconsciente, una parte de ella llegó antes al lugar donde su cuerpo recibiría atención. La cámara no la registró, pero registró al policía escuchándola e interactuando con ella. Nuestra última historia comienza precisamente con una línea de comunicación. Una llamada que entró durante el turno nocturno en la nueva sede del Hospital Juárez de México. Pero la extensión desde la que llamaban no pertenecía a ninguna de sus áreas actuales. Pertenecía al hospital anterior, al que se derrumbó en 1985. La extensión que siguió llamando, enviada por Teresa, enfermera jubilada del Hospital Juárez de México. No suelo contar esta historia públicamente, pero creo que puede hablarse de estos temas sin faltarle al respeto a quienes estuvieron ahí. Trabajé como enfermera más de 30 años. Una parte importante la pasé en el Hospital Juárez de México. Yo conocí el hospital anterior antes del terremoto del 85. No me encontraba dentro de la torre de la mañana del 19 de septiembre porque había cambiado mi turno con una compañera para atender un asunto familiar. Esa decisión me salvó. La compañera que tomó mi lugar no salió. Nunca pude dejar de pensar en eso. Perdimos pacientes, médicos, enfermeras y visitantes. Durante mucho tiempo aprendimos a hablar tanto de la pérdida como de los sobrevivientes. Cuando comenzó a funcionar la nueva sede del hospital, muchos regresamos. La primera llamada ocurrió aproximadamente un año después y yo estaba en el turno nocturno. Cerca de la medianoche comenzó a sonar el teléfono interno. ¡Ring! Contesté, dando el nombre del área. Se escuchaba mucha interferencia y una mujer dijo: necesitamos la lista. Le pregunté: ¿qué lista? La lista de los que ya salieron. Pensé que llamaban de admisión y pedí que se identificara. No sabemos quién falta, repitió. Se escuchaban voces de fondo y un ruido de objetos golpeando metal. Le dije que tenía la extensión equivocada. No cuelgue, enfermera. Y la comunicación se cortó. El conmutador me dijo que no había forma inmediata de identificar el origen. Unos minutos después volvió a sonar. Era la misma mujer. Teresa. Yo ni siquiera le había dado mi nombre. Usted sí salió, dijo ella. Sentí que se me cerraba la garganta. pero la otra se quedó. Colgué. Desconectamos el teléfono, pero al conectarlo volvió a sonar de inmediato. Mi compañera contestó, escuchó unos segundos y me ofreció el auricular, diciendo que preguntaban por mí. No la tomé. Al día siguiente reporté las fallas, pero mantenimiento no encontró nada. Pasó el tiempo. La siguiente llamada llegó un 19 de septiembre por la mañana. Contesté casi sin pensar y sin interferencias. Una mujer preguntó: ¿ya hicieron el cambio? Pensé en el turno de 1985. Le pregunté su nombre. Todavía no me encuentran. Se escuchó un golpe sordo y se cortó. Ese día tuve una crisis de llanto. Yo cargaba con la idea de que mi compañera había muerto por cubrirme. Hablé con una supervisora que estuvo en el antiguo hospital. Me llevó a su oficina y me dijo que no era la primera en recibir esas llamadas. Algunos escuchaban voces pidiendo material o preguntando por camas ocupadas. Ella me preguntó desde qué extensión llamaban y mencionó un número de hospital viejo, una extensión que ya no existía en el nuevo hospital. Las llamadas ocurrieron de forma irregular durante años. A veces pasaban meses, luego el teléfono sonaba a las 3 noches seguidas. La llamada
más difícil que fácil, fue la de mi compañera. Ella tenía la costumbre de terminar sus preguntas diciendo, ¿verdad? La voz dijo. Tú ibas a venir, ¿verdad? La voz no parecía enojada, y eso fue lo que me dolió más. Yo pensé que ibas a regresar. Comencé a llorar y le pedí perdón. Del otro lado se escuchó una respiración. Entonces ya anótame, respondió, y colgó. Esa noche busqué una libreta y escribí su nombre y los de otros trabajadores que ya no estaban. No era un registro oficial, solo mi manera de reconocerlos. Las llamadas se detuvieron. Me jubilé pensando que la historia había terminado. En 2019, una enfermera joven con la que trabajé me llamó. Me preguntó si yo conservaba una libreta con nombres porque una señora había llamado por el teléfono interno buscándola. Pedía que revisaran si yo me había llevado la lista. El número en el identificador, me confirmó la joven, era la extensión del Hospital Viejo. Le pedí que no hiciera eso otra vez, que no hiciera caso. La señora dejó un mensaje, me insistió la muchacha. Dijo que todavía faltaba uno. Saqué mi libreta esa noche, pero no supe a quién se refería. No he recibido más llamadas, pero la libreta sigue conmigo. Es la lista de alguien que sobrevivió por un cambio de turno. Tal vez el estrés y la culpa convirtieron los sonidos en voces, o fue una broma muy cruel. Pero nunca pude explicar que, la noche de la primera llamada, tras decirme, «Usted sí salió», revisamos el registro interno. El sistema marcaba que nadie nos había llamado. Marcaba que fui yo quien levantó el auricular y marcó 3 veces hacia una extensión inexistente. Pero yo no marqué ningún número. Gracias por permitirme compartir esto con respeto. Un abrazo a quienes sostienen un hospital durante la madrugada y a quienes han tenido que salir de uno sin la persona con la que entraron también. Los hospitales dependen de listas: quién ingresó, quién ocupa una cama, quién recibió el alta, quién murió. En las historias de esta noche, las presencias no derribaron objetos. Pidieron que cuidaran a un bebé. Condujeron a un médico hacia una paciente. Solicitaron un sello para salir. Protegieron una bolsa y llamaron durante años para asegurarse de que ningún nombre quedara fuera. Tal vez todo tenga una explicación normal. El cansancio de un médico, la confusión de un policía tras horas de servicio, la culpa de una enfermera, pero incluso si encontramos la lógica, queda una pregunta. ¿Por qué tantas personas aseguran que los hospitales siguen funcionando de noche para pacientes que ya no aparecen en ningún censo? Quizá morir dentro de un hospital no significa comprender que la atención terminó. Tal vez algunos siguen esperando que los llamen, que los lleven a su cama, o que alguien complete el formato que les permita salir. Si esta noche tienen que caminar por un hospital vacío, recuerden algo. Antes de ayudar a alguien a encontrar la salida, revisen que también aparezca en la lista de quienes entraron. Gracias por escuchar Baja Frecuencia. Nos encontramos en el próximo episodio. Buenas noches.